Bueno, ahí preguntaban también si las grabaciones van a ser compartidas. Sí, en las grabaciones y el material, que son las presentaciones y los Excel que voy a mostrar, por ejemplo, hoy ya vamos a empezar a trabajar en un Excel con el ejemplo del ProPyme transparente, ¿ya? Bien, ahí ya se ve la pantalla, así que vamos a comenzar. Hoy es el segundo día de contenido de esta semana de la renta, donde veremos más en profundidad lo que es el régimen ProPyme transparente 14D número 8. Como decía Vito, yo soy Fernanda Silva, contadora auditora de la Universidad de Chile, y tengo mi empresa, Tu Partner Contable, donde realizamos asesorías, capacitaciones y también llevamos la contabilidad de pymes. Así que nos pueden seguir también ahí en las redes sociales, somos más de 117,000 seguidores en Instagram. Bien, el contenido del día de hoy va a ser, primero, revisar los requisitos para ser ProPyme transparente. Vamos a aprovechar también que hay ciertos requisitos en común con el ProPyme general, entonces vamos a ver cuáles son los requisitos en común de los ProPyme y en específico del ProPyme transparente. Luego vamos a ver, dentro ya del ejercicio aplicado, los ingresos percibidos que podemos considerar, los egresos pagados que vamos a poder descontar para llegar a una utilidad tributaria, ¿ya? Tenemos que ver también el tema de los gastos rechazados, que no todos los gastos son aceptados y por lo tanto no todos los gastos que incurre la empresa van a poder ser descontados como egresos. Vamos a ver beneficios tributarios en el caso de los ProPyme transparentes y poder completar el recuadro número 2 del formulario 22, que es el resultado tributario, el recuadro 23 del formulario 22, que es el capital propio tributario simplificado, y la declaración jurada 1947, que es la declaración jurada de los ProPymes transparentes. Así que ya comenzaremos con el contenido. Ahora, importante que en el caso de los ProPymes está la circular 62 del año 2020, donde se detalla en específico cómo funcionan estos regímenes, qué ingresos, qué gastos, qué podemos considerar, qué pasa incluso en el caso de término de giro. ¿Ya? Así que mi recomendación también para quienes están interesados en aprender más en profundidad los regímenes ProPyme, leer la circular 62 del año 2020, que es donde principalmente nos basamos para poder, por ejemplo, preparar este contenido que les vamos a mostrar hoy o preparar el proceso de operación renta de los ProPyme. Entonces, dentro de los requisitos, ¿quiénes pueden ser del régimen ProPyme? Primero vamos a hablar en norma general, ProPyme transparente, entran los mismos requisitos, así que los vamos a aprovechar de ver hoy. Entonces, las empresas que pueden ser del ProPyme primero tienen que ser empresas de primera categoría, ¿cierto? Tener actividades económicas en primera categoría, pero hay ciertas actividades económicas que van a quedar exceptuadas del ProPyme, no van a poder ser del ProPyme y tendrían que pasar a ser del régimen 14A semi-integrado. Entonces, importante, si hay alguna de estas actividades que la empresa desarrolla, pero en menor parte porque tiene un giro principal que sí puede estar acogido del ProPyme, entonces estos giros que están exceptuados no pueden superar el ingreso como 35% de los ingresos principales. Y lo vamos a ver también en el ejemplo aplicado del Excel que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las actividades que están restringidas y que no podrían ser del ProPyme, excepto que este ingreso sea menor al 35% de otro ingreso principal que sí pueda estar dentro del ProPyme? Entonces, los ingresos provenientes de explotación de bienes inmuebles o capitales mobiliarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué específicamente está exceptuado? Por ejemplo, el arrendamiento de departamentos de oficina. Entonces, si la empresa tiene a su propiedad departamentos u oficinas que arrienda u otra propiedad que es arrendada, entonces eso ya está exceptuado, excepto que ese ingreso no supere el 35% de otro ingreso principal, por ejemplo, que la empresa, además de tener estos departamentos que está arrendando y está generando ingresos, genere ingresos principales por, supongamos, comercialización de ropa. ¿Ya? Entonces, el giro principal es el que tiene que
ser primordial y puede ser del PROPYME la comercialización de ropa, pero si el ingreso del arriendo supera el 35% de los ingresos de la venta de ropa, ya queda fuera del PROPYME. Ahora, si bien aquí dice explotación de bienes inmuebles, tampoco es la explotación de todos los bienes inmuebles, porque por ejemplo, si es una explotación de un bien raíz agrícola, supongamos a alguien que tiene un predio agrícola en el cual cosecha y siembra, o siembra y cosecha, no sé, por decir algo, choque. ¿Ya? Entonces, eso sí puede ser del PROPYME. ¿Ah? Puede ser. Ahora, la compra-venta de inmuebles también puede ser parte del PROPYME. Si alguien tiene, por ejemplo, cabañas turísticas que arrienda por día, ¿cierto? Y que es del rubro turístico, que no se arrienda de año de corrido, sino que por día, por semana, qué sé yo. Entonces, ese servicio de alojamiento turístico también puede ser parte del PROPYME. Capitales mobiliarios vendría siendo la rentabilidad que se genera, por ejemplo, por tener inversiones en fondos mutuos, por tener depósitos a plazo, ¿ya? También van a quedar exceptuadas las tenencias o posesiones de derechos sociales, acciones o cuotas de fondo de inversión, como por ejemplo los dividendos o retiros. Entonces, si una empresa, que es dentro del ejemplo que vamos a ver el día de hoy, una empresa PROPYME transparente, que genera y tiene una inversión, compró acciones de otra empresa, y por tener acciones de otra empresa recibe dividendos. Entonces, ese ingreso de dividendos también está con esta excepción. Entonces, ese ingreso de dividendo no puede superar el 35% de los ingresos principales. Pero si la empresa se dedica solamente a tener inversiones y a recibir dividendos y retiros, no puede ser del PROPYME, tendría que ser del 14A semi-integrado. Ya, también la participación en contratos de asociación o cuentas de participación también. Hay la utilidad que se le asigna por estas cuentas de participación o en contratos de asociación quedaría fuera del PROPYME, si es que supera el 35% de los ingresos principales, que sí permite ser del PROPYME. Entonces, lo vamos a ver esto también aplicado en el ejercicio que vamos a ver más adelante. Y estos requisitos es tanto para PROPYME general como para PROPYME transparente. Pero el PROPYME transparente tiene un requisito adicional, que es que los dueños de los PROPYME tienen que ser dueños personas naturales. Entonces, un PROPYME transparente no puede tener como socio otra empresa. Me quedaría fuera del PROPYME transparente, sí podría ser PROPYME en general, pero no PROPYME transparente. Para las empresas que iniciaron desde el año 2020, que fue donde comenzó a aplicarse estos regímenes, y que hacen inicio de actividades, tienen un plazo de 2 meses para escoger el régimen tributario. Entonces, un poco respondiendo a las preguntas que me llegaban ayer, ¿qué conviene, qué régimen tributario? Va a depender, como les decía, de la proyección de flujos de la empresa, qué ingresos, qué gasto va a tener la empresa, y además, qué otros ingresos, afectos e impuestos tienen los dueños de estas empresas PROPYME, para poder escoger de mejor manera el régimen. Entonces, ahora, si es que la empresa inició actividades y no escogió el régimen tributario, se le va a asignar automáticamente, si es que cumple los requisitos, el régimen PROPYME general. ¿Ya? Ahora, si una empresa nueva se acogió un 14A semi-integrado y en el primer año sus ingresos no superan las 1000 UFs, el Servicio de Impuesto Interno de manera automática va a hacer una reclasificación a un PROPYME general, porque el 14A semi-integrado es de los regímenes más perjudiciales. Entonces si tiene poco ingreso y cumple los requisitos para un PROPYME general, en realidad no le conviene el 14A y se reclasifica al PROPYME general. Y aquí existe una excepción, que nosotros la aplicamos bastante en empresas que en su momento no escogieron el régimen tributario cuando iniciaron actividades. Entonces, por ejemplo, una empresa que haya iniciado actividades durante el año 2022. El primer año de funcionamiento es el año 2022. Y no escogió el régimen y se le asignó de manera automática el PROPYME general. Pero después de que se le asignó de manera automática, se da cuenta que en realidad no le conviene el PROPYME general, le conviene más el PROPYME transparente.
Entonces, la resolución exenta 82 del año 2020 tiene una excepción para estos casos donde se menciona que a través de petición administrativa uno puede elevar esta solicitud para que la empresa se cambie hasta abril del año siguiente al primer año o al año que hizo inicio de actividades, pueda acogerse al ProPyme transparente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque, como les digo, a nosotros nos llegan casos de empresas que son nuevas, que iniciaron actividades, no eligieron el régimen, quedaron en el ProPyme general, pero en realidad no es el que les conviene el ProPyme transparente, y nosotros enviamos esta petición administrativa hasta abril del año siguiente, que sería hasta abril del 2023 en el ejemplo que estoy dando. ¿Qué petición administrativa se envía? Materia, inscripción y o cambio de régimen tributario excepcional, y en la descripción se puede poner algo similar a esto. Se eleva esta solicitud para inscribir a la empresa desde el año comercial 2022 en el régimen 14 de número 8, ProPyme transparente, ya que de acuerdo a la resolución exenta 82 del año 2020, las empresas con inicio de actividades a contar del 2020 podrán realizarlo hasta el 30 de abril del año comercial siguiente al de su inicio de actividades, considerando que no lo hubieran hecho antes esta elección. Ya no hubieran hecho antes esta elección, de acuerdo al apartado de cambio de régimen tributario y tipo de contabilidad. Así que ojo con esa excepción que nosotros la ocupamos en algunos casos. Bien, ¿qué otros requisitos tenemos en términos generales para estos regímenes ProPyme? Bueno, mencionamos que son contribuyentes de primera categoría, el capital inicial tiene que ser hasta 85.000 UFs, el ingreso promedio anual de los últimos 3 años tiene que ser hasta 75.000 UFs, este promedio. Ahora, uno de estos 3 años que yo estoy considerando en el promedio puede exceder las 75.000 UFs, pero no exceder las 85.000 UFs. Y para los ingresos que yo tengo que considerar en este cálculo, cuando estoy haciendo al año siguiente a ver si cumplo los requisitos, tengo que considerar los ingresos de las empresas relacionadas que tenga esta empresa. O sea, ojo con eso. Si, por ejemplo, yo como persona tengo 2 empresas distintas y una de estas empresas tiene un ingreso de 70.000 UF anuales en promedio y la otra tiene ingresos de 20.000 UF en promedio anual, entonces se suman porque en ese caso están relacionadas por la socia. ¿Y qué va a pasar? 70.000 más las 20.000, vamos a quedar en 90.000 UF de ingreso. Ambas empresas no van a cumplir el requisito porque sumando los ingresos de las empresas relacionadas quedan fuera de este tope de 75.000 UF. Así que ojo con eso, no me sirve separar las empresas si van a tener relación, ya sea por socio o porque una empresa tiene participación en la otra empresa. Así que ojo ahí con las normas de relación al momento de considerar los ingresos percibidos. Ahora, ¿qué normas de relación tenemos? Por ejemplo, el controlador y controladoras que tengan un porcentaje mayor del 50% van a tener que sumar los ingresos del 100% de estas controladas o del controlador. Si la empresa en relación tiene participación entre un 10 y un 50%, entonces se va a multiplicar el porcentaje de participación por el ingreso de la otra empresa para sumarlo a la empresa que estoy considerando. En empresas con un controlador común, ya los holding o estas empresas encascadas, por así decirlo, también hay que calcular cuál es el porcentaje, ya sea de relación directa o indirecta, con las otras empresas relacionadas hacia abajo y también hacia arriba, y de acuerdo al porcentaje. Si el porcentaje es mayor al 50%, sumo todo el ingreso de la otra empresa. Si el porcentaje es entre un 10 y un 50%, solamente multiplico el porcentaje específico por los ingresos de la otra empresa para sumarlos a la empresa que estoy considerando. Y otra norma de relación común era la que les mencionaba en el primer ejemplo, ¿sí? Yo como persona natural tengo relación entre las otras empresas por tener participación. Ya esas empresas están relacionadas por tener socios, socias comunes. Y si el porcentaje de participación en esta empresa es mayor al 10%, también tengo que multiplicar
el porcentaje específico de participación por digamos, ingreso para considerar en la otra empresa. Así que para que tengan cuidado con estas normas de relación. Bien, y ahora, bueno, dejé aquí en la presentación, es cierto, lo que es la tabla de impuesto global complementario que vamos a ocupar para que la tengan también ahí, pero voy a pasar ahora a mostrar el Excel para que empecemos a ver el ejercicio que les tengo preparado para el día de hoy, ¿ya? Y que alcancemos a realizar los recuadros del formulario 22. Entonces, este ejemplo es una empresa ProPyme transparente que inició actividades en el año 2022, o sea, es una empresa nueva, primer año que va a preparar el formulario 22. Tiene un saldo inicial, aporte de capital de 25 millones de pesos, tiene clientes que vendió clientes, estas son información del flujo de ingresos, ¿cierto? Vendió a clientes, esta empresa es una afecta a IVA, por lo tanto vende con IVA, pero el ingreso que vamos a considerar es solamente el ingreso neto. Ya no consideramos los impuestos que se recuperan, por ejemplo, en el caso de las compras, el IVA crédito no se va a ocupar en el proceso de operación renta porque lo recuperé de manera mensual en el F29. Por otro lado, tenemos los préstamos bancarios, ¿sí? Esta empresa solicitó un préstamo bancario de 8 millones de pesos. Ahora, cuando yo solicito un préstamo, este ingreso de 8 millones de pesos no es un ingreso afecto a impuestos. Y vamos a ver que cuando se paguen las cuotas de este préstamo, tampoco se va a considerar como egreso el pago de la cuota capital. Solamente voy a considerar como egreso lo que son intereses, seguros asociados al crédito, pero no el monto que estoy pagando de lo que pedí realmente. ¿Bien? Además, esta empresa recibe ingresos por participación en otra empresa. Entonces, esta empresa compró o invirtió, ¿cierto? Compró participación, compró acciones en otras empresas y por lo tanto luego recibió dividendos desde estas otras empresas. Entonces, estas otras empresas, por ejemplo aquí la empresa Emprende, tuvo una utilidad, repartió esa utilidad en dividendos y recordemos que esa utilidad que está repartiendo ya pagó un impuesto de primera categoría. En este caso, en este ejemplo, la empresa Emprende, que es a la cual le tengo participación de esta empresa ProPyme Transparente, la empresa Emprende es del régimen 14A semi-integrado. Por lo tanto, la utilidad que generó esa empresa 14A semi-integrado pagó un impuesto del 27%, que es el impuesto de primera categoría para una empresa 14A semi-integrada. Entonces, también tenemos que considerar que si bien recibimos 1.300.000 pesos de dividendo, ese dividendo viene asociado con un crédito de impuesto de primera categoría, que fue el impuesto que pagó la empresa Emprende. Aquí tenemos la tasa de incremento asociado al porcentaje de impuesto que pagó esta utilidad en la empresa Emprende y el crédito por impuesto de primera categoría en este ejemplo asociado es de 480.822. Pero como es un dividendo y un crédito de impuesto de primera categoría que viene de un 14A, es un crédito con restitución, que como lo estuvimos revisando ayer, la empresa 14A asigna créditos, pero con restitución del 35%, o sea, de este crédito solamente vamos a poder ocupar el 65% y el 35% se pierde. Ahora, como esta empresa es un ProPyme transparente, estos créditos se van a asignar en el mismo año a los dueños. Y los dueños van a poder ocupar estos créditos para rebajar su impuesto global complementario que vamos a ver en el ejemplo. Además, esta empresa tiene participación en otra empresa, ABC, por 2 millones, que recibió también dividendos de 2.900.000, pero la empresa ABC está acogida en el régimen 14D3, ProPyme general. Aquí tenemos la tasa de incremento, por lo tanto, el crédito por impuesto de primera categoría asociado a este dividendo es de 322.222 pesos, pero es sin restitución.
¿Por qué? Porque viene de un ProPyme general. Y el ProPyme general sí va a poder ocupar o distribuir este crédito y los socios van a poder ocupar el 100% de este crédito. Además, recibió otro dividendo de la empresa Ejemplo S.A., pero este dividendo es un ingreso no renta. No va a estar afecto a impuestos finales como tal y tampoco tiene crédito. También. Después tenemos los egresos. Ya, pero antes de pasar a los egresos, voy a mostrar en el fondo, si ya bien que vimos los ingresos, cómo afecta la parte de estos ingresos en el formulario 22. Entonces, aquí yo les voy a compartir, ¿cierto? Este Excel que tiene el formulario 22 en su formato Excel y el recuadro que vamos a completar para el ProPyme transparente. Este recuadro se completa sí o sí, porque de repente me dicen, uy, la empresa no vendió. Ya, perfecto, no vendió, pero yo igual tengo que completar los recuadros, ¿ya? Quizá la única forma que yo no tenga que completar nada del recuadro 22 es si es que no tiene ingresos, venta, no tuvo ningún gasto, no tiene pérdidas de arrastre, nada. Entonces, en el código 1600 vamos a tener los ingresos percibidos que pertenecen a ventas del año 2022 que los clientes me pagaron. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos aquí en el enunciado, tenemos que la venta total a los clientes que nos pagaron con IVA es de 95.438.000 y lo que me va a afectar mi formulario 22 es el valor neto. Entonces aquí está calculado el valor neto de esta venta. ¿Ya? En otra fila tendría que poner ingresos que la empresa haya percibido en el año 2022, pero que sean ventas de años anteriores. Como esta empresa es nueva, no aplica. ¿Ya? Tenemos ingresos por rentas de fuente extranjera, si la empresa genera ingresos en el extranjero, ya aquí también estarían acá. Si la empresa, por ejemplo, otorgó algún préstamo y generó intereses por ese préstamo, esos intereses estarían aquí declarados. Mayor valor por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables. Por ejemplo, si la empresa compra acciones y después las vende, ya aquí estaría y genera una utilidad por esa venta de las acciones, aquí estaría esa utilidad por venta de acciones. Tenemos dividendos o retiros percibidos en el ejercicio por participación en otras empresas. Entonces, aquí vamos a sumar estos tres dividendos que recibió la empresa. 1.300.000 más los 2.900.000 más los 755.100 pesos, me da un ingreso que estamos declarando aquí por dividendos percibidos en este ejemplo de 4.955.100 pesos. Además, vamos a tener que sumar el incremento por impuesto de primera categoría, que es el crédito de impuesto de primera categoría asociado a los dividendos percibidos. Si bien este dinero no es un dinero que la empresa reciba, ¿ya? Es un beneficio que viene asociado y que después le vamos a distribuir a los dueños de estas propiedades. Transparente. Entonces aquí en el código 1605 vamos a tener estos 803.044 pesos que corresponde al total de créditos por impuestos de primera categoría asociados a estos dividendos que venían con créditos. También vamos a tener ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relacionadas del artículo 14 letra A. Si bien la norma general, si yo le vendo a una empresa relacionada del régimen 14A y todavía no me paga esa venta, yo igual lo tengo que considerar. Y de acuerdo al enunciado, ¿cierto? Aquí más al ladito tenemos clientes por cobrar al 31 de diciembre y en ese caso tenemos que a la empresa relacionada en Pende S.A., que es del régimen 14A, se le vendió 3.570.000 pesos en total, un valor neto de 3 millones, y ese es el monto que voy a tener que sumar igual, aunque esta empresa todavía no me ha pagado esta factura, porque es percibido o devengado cuando es el 14A semi-integrado y lo tengo que informar en una línea distinta aquí en el recuadro, que sería en el código 1606.
Otros ingresos percibidos o devengados. En este ejemplo, vamos a tener también acá los reajustes de PPM. Entonces, la empresa ProPyme Transparente pagó PPM durante el año en el formulario 29 y esos PPM los tenemos que corregir, actualizar. Y esa corrección, ese ajuste de PPM es el que vamos a considerar como ingreso. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo otra hojita en el Excel donde hago el cálculo, ¿ya? Aquí este tiene el año 2021, pero en realidad es el año 2022. Ya lo voy a modificar aquí para que quede bien el ejemplo. Entonces, ahí. Esta es la tabla de corrección monetaria que uno puede pillar también, ¿cierto? Dentro del servicio de impuestos internos. Esta es la tabla de corrección monetaria para el año comercial 2022. Bien, entonces, y acá tenemos el mes del formulario 29 y el PPM que se pagó en cada uno de estos meses. En este ejemplo, se pagó el mismo PPM, ya solamente para el caso del ejemplo. Y tenemos el porcentaje de corrección monetaria que se va a aplicar. Y si bien el formulario 29 de enero, bien, como el formulario 29 de enero, yo lo envío para facturador electrónico y lo pago hasta el 20 de febrero, entre el 1 y el 20 de febrero, la corrección monetaria que yo tengo que aplicar es de febrero a diciembre. ¿Ya? Me ubico en la fila febrero y llego hasta la columna diciembre. Y acá es un 11,1%. Entonces, la corrección monetaria que aplico es de la fecha de pago del PPM. En febrero, el F29 de febrero lo envío en marzo, ¿cierto? Del 1 al 20 de marzo para facturar electrónicos, y como lo envío en marzo, la corrección monetaria de ese PPM va a ser de marzo a diciembre. Va desfasado porque va de la fecha de pago. ¿Qué pasa si me atrasé en pagar un F29? No sé, supongamos que el F29 de enero me atrasé y lo pagué en mayo. Me voy a la fila mayo hasta diciembre, y si bien es del F29 de enero, lo tendría que corregir con el 7,3%. Esa es la manera correcta de actualizar los PPMs. Y aquí con la tabla, ¿cierto? Está calculado cuál es el ajuste de corrección monetaria para cada uno de los PPMs que se pagaron, con la tasa que debe aplicar para obtener cuál es la suma, ¿cierto? Total del ajuste de PPM. Y este ajuste de PPM, que en este ejemplo es 18.208 pesos, es el que voy a informar en el código 1607 como un ajuste. ¿Ya? Y aquí dice, otros ingresos percibidos o devengados. Si bien estos 18.208 no es que la empresa lo esté recibiendo en diciembre o a final de año, ¿cierto? Como un ingreso, es un ingreso devengado. ¿Bien? Y por lo tanto lo tengo que incorporar aquí. Así como también en esta misma línea, debo incorporar, por ejemplo, si la empresa en algún mes quedó con un remanente crédito fiscal y ese remanente se corrige monetariamente para el mes siguiente, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que ocupar ese reajuste de remanente. También lo voy a sumar dentro aquí de los ingresos devengados, ¿ya? ¿Qué otro ingreso voy a considerar? Ingreso diferido. El ingreso diferido no lo vemos en este ejemplo y en realidad, ¿por qué? Porque aplicaba por algunos cambios de regímenes que existieron anteriormente y que por utilidades que no habían sido, digamos, no habían pagado impuestos finales, en el fondo se informaban acá como un ingreso diferido que se podía distribuir hasta en 10 años y sumarlo de manera paulatina a los ingresos para que finalmente pagara los impuestos finales. ¿Ya? Y también iba con el crédito asociado de esas utilidades que no habían pagado impuestos, también iba aquí. Entonces, si alguna empresa viene de más años anteriores y por cambio de régimen aplicó ingreso diferido, hay que revisar si tiene ahí algún saldo pendiente que imputar. Créditos por activos fijos adquiridos en el ejercicio. Entonces, aquí vamos a tener el crédito 33 bis, que primero lo tengo que incorporar como un ingreso y luego lo vamos a poder distribuir
a los dueños de estas empresas ProPyme transparentes en la declaración jurada 1947. ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasó con este crédito 33 bis? ¿Cómo se calcula? Bueno, en este ejemplo, la empresa compró un activo fijo nuevo que cumplía las características o los requisitos para ser aplicado el beneficio del crédito 33 bis. Y por lo tanto, acá, por ejemplo, se compró un activo fijo con IVA de 2.380.000 pesos. Como esta empresa recupera el IVA, voy a aplicar el beneficio solamente sobre el valor neto. Y por acá abajito tenemos el cálculo del crédito 33 bis. ¿Ya? En este caso se puede ocupar la tasa del 6%. Entonces, vamos a tener el 6% sobre el valor neto del activo fijo. El valor neto es de 2 millones, el 6% del activo fijo es 120.000 pesos y tiene el tope de supuesto del 10% de la base imponible del resultado tributario, que en este caso sí se puede ocupar el 6% calculado y me da 120.000 pesos el crédito 33 bis a utilizar. Entonces, primero lo voy a tener que incorporar como un ingreso aquí, crédito por activo fijo, y luego lo voy a asignar en la declaración jurada a los dueños para que los dueños puedan rebajar el impuesto determinado. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Bien. Si la empresa tiene pérdida tributaria, no puede ocupar este beneficio, ya que es una pregunta frecuente que me realizan también. Y así llegamos al total de los ingresos para este ejemplo que estamos revisando del ProPyme transparente. Entonces, quedamos bien con los ingresos. Ahora vamos a pasar a la parte de los egresos, ¿ya? Cuando tenemos cambio de régimen, hay ciertos egresos que vamos a considerar. Como esta empresa es nueva, no ha cambiado de régimen, es el primer régimen que tiene ProPyme transparente. Y dentro de los primeros egresos que vamos a considerar en este caso es las compras de existencias o insumos del negocio pagados. Entonces, si la empresa compra mercadería, compra insumos y están pagados durante el año, los va a poder rebajar acá en el código 1614. En este ejemplo, los egresos que tenemos, ¿cierto?, es el pago a proveedores de los costos y gastos con el IVA incluido, y este monto lo dividimos en 1,19 para obtener el valor neto, ¿ya?, que vamos a descontar acá dentro de los egresos, ¿ya? Ahora, lo mismo que en los ingresos, si es que yo compré en años anteriores, por ejemplo, compré en el 2021, pero lo pagué en el 2022, iría en el código 1820. En este ejemplo, como la empresa es nueva, no aplica. ¿Ya? Gastos de rentas de fuente extranjera también podemos tener. Y aquí vamos a descontar remuneraciones pagadas. Y dentro del enunciado tenemos que las remuneraciones a valor líquido pagadas durante el año son 7.031.240 y las imposiciones y aportes patronales pagados durante el año son 2.343.750 pesos. Entonces, ambos egresos que están realmente pagados los vamos a considerar como egresos en el código 1616. Después vamos a tener honorarios. En este ejemplo no tenemos honorarios, pero también hay muchas empresas que tienen trabajadores independientes y les pagan a través de boletas de honorario. Entonces, acá vamos a descontar los honorarios pagados, tanto el monto líquido como las retenciones que se alcancen a pagar durante el año. Acá vamos a tener adquisiciones de bienes del activo fijo pagados en el código 1618, que en el ejemplo teníamos un activo fijo nuevo que se pagó, ¿cierto?, de 2.380.000 valor total, que el valor neto eran 2 millones, pero además compró una camioneta usada según contrato notarial a un particular y solamente está pagado la mitad, 3 millones. Entonces, los 2 millones netos de este valor, más este valor neto, o sea que en realidad exento de IVA, 2 millones más estos 3 millones, me da un gasto
pagado de activo fijo de 5 millones que voy a descontar acá. Puedo descontar en los arriendos pagados, en este ejemplo no hay, pero si hay arriendos pagados los descontamos acá. Gastos aceptados por responsabilidad social, intereses y reajustes pagados por préstamos y otros. Entonces, como les comentaba, esta empresa había solicitado un préstamo y aquí dentro del desglose de los pagos, egresos, tenemos la cuota del pago del préstamo que efectivamente amortizó el capital o rebajó el monto solicitado, pero de manera aparte tenemos identificados los intereses asociados a este préstamo. Entonces, solamente voy a considerar como ingreso los intereses que están pagados. Ya, este otro monto no lo puedo considerar como ingreso porque en el fondo tampoco consideré como ingreso cuando solicité los 8 millones del préstamo. Entonces, como ingreso tenemos 1.002.500 pesos por intereses y reajustes pagados por préstamos. Amortización de intangibles, pérdida o rescate en enajenación de inversiones o bienes no depreciables. También, si por ejemplo tenía acciones, compré acciones, pero luego las vendí y perdí en la venta porque las vendí a un valor menor de la compra, entonces aquí esa pérdida estaría descontada. Luego tenemos otros gastos deducibles de los ingresos y en este ejemplo tenemos el pago de la patente municipal. Así que ahí también descontamos en el código 1625 el pago de la patente. Podemos tener gastos o egresos pagados o adeudados por operaciones con empresas relacionadas del artículo 14 letra A. Entonces, en el caso contrario que estábamos viendo en los ingresos, si yo le compré una empresa relacionada del artículo 14 letra A y no le he pagado todavía la factura, igual tendría que considerar ese egreso por específicamente ser una empresa relacionada del régimen 14A. También puedo descontar la pérdida tributaria del año anterior. Entonces, si en el formulario 22 del año anterior mi base imponible, que es del código 1630, me dio negativa porque tuvo una pérdida, esa pérdida voy y la traspaso al año siguiente en el código 1627. Como esta empresa es nueva, el año pasado no tenía movimiento, no tenía nada. ¿Ya? Créditos incobrables castigados en el ejercicio reconocidos por ingresos devengados. Aquí, importante, el crédito incobrable viene siendo cuando yo vendí a plazo, a crédito, pero finalmente esa otra empresa no me pagó. Se fue a quiebra, no sé, no me pagó lo que yo le vendí. Yo solamente voy a poder reconocer como egreso esa venta que no me pagaron si es que en algún momento yo lo reconocí dentro de los ingresos. Y en el PROPYME es difícil que pase eso, porque el PROPYME reconoce en los ingresos percibidos. Entonces, si yo lo reconocí, puede ser porque anteriormente tenía un régimen, por ejemplo, 14A semi-integrado, que sí reconocía ingresos percibidos de vengado, después me cambié a un PROPYME y ahí no me pagaron después de un año, por ejemplo, y lo podría descontar. ¿Ya? Bueno, hasta ahí quedamos con los egresos del ejercicio que estamos revisando y vamos a llegar a la base imponible, a asignar a propietarios que son contribuyentes de impuestos finales o la pérdida tributaria. Entonces, esto viene desde ingresos menos egresos y en este caso me da una utilidad tributaria o una base imponible a asignar a los propietarios de 62.893.852 pesos. Y ese monto lo tengo que asignar a los dueños en base al porcentaje de repartición de utilidad. Aquí no importa si el socio socia retiró utilidad o no retiró utilidad, eso da lo mismo. Yo tengo que asignar en la declaración jurada 1947 en base al porcentaje de repartición de utilidad. Y en este caso tenemos dos socios, un socio que tiene un 70% de repartición de utilidad y el otro el 30%. Por lo tanto, esa base imponible que llegamos la vamos a asignar en un 70% y en un 30%. Ya multiplicamos por el porcentaje y esos montos los vamos a informar en la declaración jurada 1947
que yo le estoy mostrando aquí en pantalla ahora. Entonces, ¿qué vamos a informar? El número de socio o socia que estamos informando, el RUT del socio o la socia, y dentro de las primeras columnas con datos vamos a tener base imponible a tributar con impuestos finales. Entonces, el primer socio se le va a asignar de este monto que llegué en el código 1630, recuadro 22 del formulario 22 de la empresa, por 70% vamos a llegar a este monto que le asigna al primer socio, y por el 30% llegamos a lo que vamos a asignar al segundo socio. Y esto es lo que le va a influir a los dueños en su formulario 22 personal, ¿ya? Después vamos a tener los datos informativos. Como bien dice el título aquí, es un dato informativo que no va a influir en el resultado o en el cálculo de impuestos de los dueños. Tanto el ingreso diferido, si dentro de los ingresos yo considero un ingreso diferido, también lo tengo que informar aquí por el porcentaje de repartición de utilidad. Y como dato informativo, voy a anotar los retiros históricos realmente realizados durante el año en los socios. Entonces, por ejemplo, el socio 1 retiró 6 millones y el socio 2 retiró 5.400.000. Solo se informa porque esto no influye y no va en ningún lado del formulario 22 de los socios. Y después vienen los créditos y PPM que vamos a asignar a los dueños. Acá, como la empresa recibió dividendos, que lo estuvimos viendo en la primera parte de los ingresos, y que tenían créditos por impuestos de primera categoría, esto también lo vamos a asignar por el porcentaje de repartición de utilidad. En el primer caso, este dividendo tenía un crédito con restitución con derecho de devolución. Por lo tanto, en la declaración jurada lo vamos a informar en créditos por impuestos de primera categoría, sujeto a restitución con derecho de devolución por el porcentaje, 70% al primer socio, 30% al segundo socio. El siguiente dividendo tenía un crédito que era sin restitución con derecho de devolución. Por lo tanto, estos 322.222 los vamos a asignar en la columna crédito impuestos de primera categoría, no sujeto a restitución con derecho de devolución. E informamos aquí estos montos. ¿Ya? ¿Qué más vamos a asignar en este ejemplo? El crédito 33 bis por compras de activos fijos, que era 120.000 pesos que lo habíamos calculado. También vamos a asignar 70% al primer socio, 30% al segundo socio. Y el PPM, el PPM reajustado es el que tengo que asignar, por lo tanto, asigno el PPM reajustado un 70% al primer socio y un 30% al segundo socio. Y finalmente, la última columna es el número del certificado. Número 1, número 2 del certificado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si bien la empresa tiene que enviar esta declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? A los dueños, la empresa tiene que enviarle el certificado 69, que es como con la misma información de lo que está en la declaración jurada 1947, pero la empresa le tiene que informar a los socios este certificado para que el socio sepa cuánto es lo que se le está asignando. ¿Ya? Y por lo tanto, el certificado 69 tiene folio, por ejemplo, folio 1, folio 2, folio 3, dependiendo de los que se han entregado. Y aquí estamos entregando el certificado 69 folio 1, se lo entregamos al primer socio, y el certificado 69 folio 2 se lo entregamos al segundo socio. Entonces, por eso dice el número del certificado. ¿Ya? Y esta declaración es la que tenemos que enviar. Ahora, no va a ser obligatorio completar esta declaración jurada si la empresa tuvo pérdida, por lo tanto no tiene base imponible, si los socios no hicieron retiros, si no hay créditos que asignar, bueno, si tuvo pérdida no hay crédito 33 bis, y si tampoco pagó PPMs durante el año 2022 que tenga que asignar. Entonces, ojo con eso, porque al final es un caso donde la empresa no tuvo nada de movimiento prácticamente durante el año. Entonces, si la empresa, aunque sea haya vendido un mes y pagó PPMs un mes, ya tiene que asignar ese PPM aquí reajustado
y va a tener que enviar la declaración jurada. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien. Súper. Bueno, después vamos a tener finalmente, dentro de lo que íbamos a ver en el día de hoy, el recuadro 23, ¿ya? Que es el capital propio tributario simplificado. Este recuadro no es obligatorio en estricto rigor para empresas que tienen ingresos menores a 50.000 UF en el caso de los prepymes transparentes. Pero mi recomendación es que se complete igual. ¿Por qué? Porque hay municipalidades que exigen a las empresas prepyme transparente que igual completen este formulario para el cálculo de la patente municipal. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia exige igual este recuadro, aunque la empresa haya tenido ingresos menores a 50.000 UF. Entonces, por ese motivo, yo recomiendo igual completar este recuadro. Entonces, vamos a comenzar, en este caso, como la empresa es nueva, vamos a poner el capital aportado en el código 1573. Solamente se pone el primer año en este recuadro. En los siguientes años voy a poner el capital que me quedó aquí en el formulario 22 anterior, lo voy a poner acá, si es positivo o si me dio negativo. ¿Qué más vamos a tener en este caso? La base imponible, o sea, la utilidad que acabamos de calcular en el recuadro 22, la vamos a poner acá. Si el resultado fue negativo, lo voy a poner en el código 1713. Y si dentro del resultado yo asigné una pérdida tributaria de años anteriores en el código 1627, lo voy a trasladar al código 1714. Después vamos a tener retiros o dividendos distribuidos a los dueños de la empresa, efectivamente, y aquí en total, entre ambos socios, retiraron 11.400.000 pesos. Acá vamos a tener partidas de gastos no aceptados, ¿ya? ¿Y cuándo es un gasto no aceptado? Cuando no cumple los requisitos del artículo 31 para hacer un gasto aceptado. Y ahí les recomiendo leer la circular 53 del año 2020, que también detalla bastante lo que son gastos aceptados tributariamente. ¿Ya? Si es un gasto no aceptado, el prepyme transparente no lo puede descontar de los egresos. Por ejemplo, aquí hay gastos rechazados o gastos no aceptados por pagar multas, por enviar atrasado un formulario 29, esas multas son gastos no aceptados, y también son gastos no aceptados en este ejemplo, gastos que no estén documentados, que yo desembolsé dinero, pero no tengo la boleta, no tengo la factura, no tengo nada. Entonces, en este ejemplo, hay un gasto que se desembolsó y no tenemos la boleta o la factura. Y eso tampoco está considerado dentro de los egresos que estuvimos viendo en el recuadro 22, y en el recuadro 23 sí lo tengo que descontar como partidas de gastos no aceptados. Tengo que descontar, hacer el ajuste del crédito 33 bis, que como yo lo había considerado dentro de los ingresos, en realidad como no es un ingreso, lo tengo que descontar. Crédito por impuesto de primera categoría por participación en otras empresas que ya incorporé en la base imponible, lo mismo. Dentro de los ingresos yo había considerado los incrementos por impuesto de primera categoría, en el capital propio tributario simplificado del prepyme transparente, lo descuento. Y otro ajuste que debemos hacer es descontar el PPM reajustado, ¿ya? Que vamos a considerar aquí ese PPM reajustado como un descuento. Y finalmente llegamos al capital propio tributario, que en este caso me dio positivo. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos a quedar con el ejercicio del día de hoy. Alcanzamos a ver los requisitos para hacer dentro del PROPYME, qué egresos puedo considerar para poder llenar el recuadro 22, recuadro 23 y hacer la declaración jurada 1947. La parte de los socios de este ejercicio las vamos a ver en la última charla que tenemos el día viernes, cuando veamos cómo afecta la tributación a las personas. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver cómo afecta que yo le asigné en el fondo esta utilidad a los dueños, y los dueños van a tener que pagar el impuesto final. Lo vamos a ver el día viernes. Así que con eso vamos a quedar en el contenido del día de hoy. ¿Ya?